Hola a todos, soy Sandra Marder, soy psicóloga especializada en educación y formo parte del equipo del programa Queremos Aprender. Agradezco muchísimo a Unbox por la invitación y por el gesto de abrir su maravillosa plataforma en esta época de pandemia para que todos los niños y niñas y profesionales la puedan usar. El tema que nos convoca hoy es aprender a leer y escribir. Existe un intenso interés público acerca de cómo los niños aprenden a leer y sobre cómo se les puede enseñar mejor. La investigación en psicología cognitiva y cultural, en educación y ahora también en neurociencias ha proporcionado respuestas a muchas de estas preguntas, pero sorprendentemente la investigación ha sido muy lenta para incursionar en la política y en la práctica educativa. El campo estuvo plagado de décadas de guerras de los métodos de lectura. Incluso ahora sigue habiendo una gran brecha entre el estado del conocimiento de la investigación sobre el aprendizaje de la lectura y el estado del entendimiento masivo en el tema. ¿Y por qué leer y escribir es importante? Aprender a leer y escribir transforma vidas y también transforma nuestros cerebros, según los estudios realizados desde las neurociencias con personas analfabetas. Las dos habilidades son la base para la adquisición del conocimiento, para vivir la cultura, para ser ciudadanos libres, para trabajar y para la vida en general. Tan solo miremos a nuestro alrededor y pensemos si hay algo que quede por fuera de la lectura en nuestras vidas. Van a ver que casi nada. Entonces, ¿qué necesitan conocer los niños para aprender a leer y escribir? Si un chico está expuesto a un entorno rico en lenguaje hablado, ese niño casi seguramente aprenderá a entenderlo y producirlo. Como señala Pinker, casi no hay forma de evitar que ocurra, salvo criar un niño dentro de un barril. Pero no se puede decir lo mismo de la lectura. Cuando los niños comienzan a aprender a leer, generalmente ya tienen habilidades lingüísticas relativamente sofisticadas, incluido el conocimiento de los significados de muchas palabras habladas. El desafío de la lectura es aprender a asociar símbolos visuales, que son arbitrarios, patrones de líneas, de curvas y puntos, con los sonidos que representan y con los significados. Para que esto ocurra, se reciclan zonas del cerebro que estaban preparadas para reconocer otro tipo de objetos antes de que la escritura se empezara a utilizar hace ya 5.000 años. Pero todo esto no ocurre en soledad. Desde una perspectiva cognitiva, lingüística y sociocultural, podemos plantear que aprendemos construyendo en colaboración con otras personas. Esas otras personas son los padres, hermanos mayores, maestros y ahora también utilizando, en compañía de otros, plataformas digitales como la de Unbox, que tiene muchísimas actividades para promover el lenguaje, la lectura y la comprensión. ¿Qué hay que enseñar entonces para que los niños aprendan a leer y escribir? Ana Borsone, investigadora del CONICET y pionera en nuestro país en la temática, sintetizó en uno de sus libros los 3 conocimientos principales que hay que desarrollar para que los niños aprendan. 1. Conocimiento sobre la escritura, es decir, saber que la escritura es lenguaje y que como tal es un instrumento de comunicación. Ya desde muy pequeños los chicos diferencian dibujo de escritura, por ejemplo, y desde los 4 podemos escuchar decir a algunos niños: escribíle un mail a la seño, mamá, para decirle que no voy a ir porque me duele el oído, por ejemplo. Esto quiere decir que ya conocen la función comunicativa de la escritura. El otro conocimiento es el conocimiento sobre el sistema de escritura. Implica conocer las letras del alfabeto, trazarlas, distinguirlas, descubrir que las palabras están formadas por sílabas, sonidos, es decir, por pequeñas unidades. Esto es, desarrollar la conciencia fonológica. Además, saber que esos sonidos son representados por las grafías y finalmente poder establecer la correspondencia entre grafemas y fonemas. Estos conocimientos también se van desarrollando desde la niñez temprana. Las docentes del jardín lo saben y lo estimulan trabajando con canciones, rimas, trabalenguas, haciendo que los niños presten atención a los sonidos del lenguaje, además de trabajar con los aspectos semánticos. Pero esto no basta. La apropiación del principio alfabético debe ser trabajada explícitamente. Y cuando, por ejemplo, un alumno en sala de 5, en primero o en segundo año de primaria, pregunta: pero señor, ¿con qué empieza masa? ¿Con la A? No tenemos que dudar en intervenir para que el niño pueda escuchar los sonidos que componen la palabra. Podemos ayudarlo, por ejemplo, prolongando los fonemas, estirando como un chicle, solemos decir, los sonidos de la palabra
masa, para que puedan escuchar la m, o dándole opciones de palabras que empiecen con esa letra, por ejemplo. Hay un juego muy divertido que nosotros con el equipo de Queremos Aprender llamamos Cazasonidos, que les puede servir. Por último, también los niños, adultos, tienen que adquirir un estilo de lenguaje escrito. Este es el tercer componente, el tercer conocimiento. Esto implica presentar la información en forma clara y explícita, utilizando vocabulario acorde, relacionando la información mediante el uso de conectores para que la misma sea cohesiva y coherente. Esto no ocurre desde el lenguaje oral, donde mediante la entonación podemos expresar muchos aspectos del discurso que en el lenguaje escrito deben ser explícitos para que el mensaje sea claro. Por otro lado, sabemos que existen diferentes formatos, o sea, no es lo mismo escribir un mail, un mensaje de WhatsApp, un ensayo literario para entregar a la universidad. Y esto es lo que entendemos por estilo de lenguaje escrito. El mensaje de WhatsApp justamente tiene mucho más de estilo de lenguaje oral, ¿no les parece? ¿Cómo podemos promover este conocimiento en el aula? Por ejemplo, realizando lectura frecuente de cuentos, reelaborando relatos de historias personales y escribiéndolas en un diario mural, escribiendo noticias, recetas, cartas, siempre mediante esa enseñanza explícita, con el andamiaje de un adulto que guía ese proceso, es decir, que enseñe, tanto en niños como en adolescentes. Esto se hace en etapas, o sea, primero se trabaja la función de la escritura, luego el sistema y al final el lenguaje escrito. No, de ninguna manera. Los conocimientos y las habilidades se desarrollan en forma simultánea, paralela, en forma recursiva. Esto no significa que al interior de cada conocimiento no haya fases, las hay. Por ejemplo, los niños primero reconocen los fonemas iniciales, luego los finales y por último son capaces de segmentar los fonemas de una palabra y elidirlos. Pero esto no significa que tengo que esperar a que todo ello suceda, a que conozcan todas las letras para que escriban las palabras. Se trabaja en simultáneo, escuchan leer al docente, el docente escribe al principio por ellos, mientras trabajan las habilidades nombradas y de a poco van desarrollando autonomía en las otras áreas. Por ejemplo, en Queremos Aprender, grupo liderado por la doctora Borsone, desarrollamos con un equipo interdisciplinario de licenciados en letras, psicopedagogos, maestros, psicólogas, etc., una serie de materiales que forman parte de un programa sistemático y de complejidad progresiva para desarrollar todos los aspectos mencionados recién, por lo que se concibe como un programa de desarrollo integral y está dirigido a niños de 5 a 8 años. Este material consta de una guía docente, de varios cuadernillos, que se llaman Klofki y sus amigos exploran el mundo unidos y sonidos y letras en acción, con 30 secuencias didácticas que giran en torno a un texto principal y con aproximadamente 500 actividades que apuntan a desarrollar el vocabulario, la comprensión oral y de textos, la narración oral, la escritura de palabras y oraciones, la lectura de palabras y pequeños textos, la conciencia fonológica y el conocimiento de las letras, así como también desarrollar las funciones ejecutivas y las habilidades socioemocionales. En estos libros trabajamos entonces todos los aspectos mencionados más adelante respecto a la función de la escritura, el sistema de escritura y el lenguaje escrito, junto con otras áreas más globales del desarrollo, como el desarrollo socioemocional y el desarrollo cognitivo.